Una cosa es cierta, en todas las épocas del hombre han existido héroes, personajes inspiradores en todas las áreas de la actividad humana, hombres y mujeres que realizaron hazañas importantes y se les dio en alta estima, se les vitoreaba, se les reconocía, se les eternizó en una escultura y podríamos hablar de muchísimos y de todas las culturas, de todas las culturas. Pasaron los siglos y entramos a la escritura, vino la imprenta y siguió avanzando la humanidad y se llegó al arte, se llegó a el cine, la televisión y avanzó en mucho la humanidad, pero fueron empezando a crear personajes, crear héroes. Y en verdad, todos nosotros desde nuestra infancia, ¿verdad? Crecimos con algunos personajes que ya estaban ahí. Y algunos pues llegan a tomar una relevancia mundial con aquello de la publicidad, de los medios masivos de comunicación y más. Pero sí, si nos asomamos, digo yo, a la cultura hindú, creo que no la conozco la cultura hindú, como la cultura japonesa, por ejemplo, también. Japón ha exportado, más bien, Japón ha exportado al mundo personajes de ciencia ficción y que llegan a ser héroes de alguna manera, ¿no? La cultura hindú creo que debe tener también sus héroes, ¿verdad? Y así, los países asiáticos también, me imagino. Claro que acá en Occidente para nosotros nos es totalmente familiar, ¿verdad? Pues estamos aquí cerca del país que ha acaparado en mucho, ¿verdad? Con un Disney, con una organización de empresas que dominan y controlan el cine, la televisión en todo el mundo, expertos en publicidad y todo eso. Sí, muchísimos héroes. Obviamente que yo puedo hacer una lista grande de los personajes que conocí en mi infancia, ¿verdad? Que fueron héroes prefabricados, ¿verdad? Con motivos económicos y bueno. Pero también hay héroes de carne y hueso. Y repito, desde el principio de la humanidad. Personajes grandes, por ejemplo, puse aquí este barquito, vamos a suponer que fuera el arca de Noé. Yo creo que Noé fue todo un personaje. Yo creo que las 8 personas que se salvan en el arca, ¿verdad? Yo creo que convivir con Noé, haberle creído a Noé y ser salvados por el arca que construyó Noé, yo creo que eso es para tener a Noé ya cuando salieron del arca y empezaron a vivir aquellas 8 personas, entre ellos Noé y su esposa, ¿verdad? Pues yo creo que es para tener a Noé, entre comillas, en un pedestal, en un trono.
por el gran heroísmo de fe, de creerle a Dios, de predicar tantísimos años, mantenerse firme tantos años, construir el arca. No, yo creo que, yo diría que Noé, un personaje, pues de hecho, ahora que estamos viendo aquí el capítulo capítulo 11 de Hebreos, de la fe, pues precisamente ahí viene Noé. Digo, yo no estoy inventando nada. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, ¿verdad? Aquí está. Entonces, sí, Noé, una persona de carne y hueso que le dio en su vida para hacer algo grandioso. Yo creo que en este tiempo para nosotros Noé sigue siendo un gran personaje. Y así, si te asomas a la cultura de los griegos, por ejemplo, ¿verdad? Pues obviamente que ahí también hay un gran número de personajes, ¿verdad? La mitología griega. Y así, y nosotros no conocimos, ¿verdad? A esos héroes de la mitología más que en dibujos, en caricaturas, en una que otra película por ahí. Pero yo creo que tú también has tenido tus héroes de carne y hueso. Yo también. Personas que conocimos en la infancia, en la juventud o en el camino de la vida, personas que nos han impactado y que se ganaron nuestra admiración, nuestro cariño, nuestro respeto, nuestras alabanzas. Alabamos a esas personas. Y puede ser desde, no sé, tú debes tener tus héroes, tus abuelos, tus padres, algún familiar, tu mami, tu papi, alguna hermana tuya, alguna tía tuya, un tío tuyo. Hemos conocido en el camino personas así, de carne y hueso, que se han ganado nuestra admiración y nuestro respeto por sus logros, por sus vidas, por lo que tú quieras. Yo en el camino de mi vida sí he tenido personas que han sido especiales en mi vida, lindas en mi vida, y de alguna manera, bueno, pues sí, creció, esa persona creció y creció y creció y creció a grado de hacerse como un héroe, ¿verdad? Una heroína. Te dejo con tus héroes. Aquí ahorita estamos hablando de héroes, hombres y mujeres de la Biblia, que sí, siendo de carne y hueso, alcanzaron esa categoría. Impactaron en su tiempo. Y lo maravilloso es que siguen impactando hoy. Siguen impactando hoy la vida de millones de personas. Y ya no están aquí terrenalmente, murieron. Pero los seguimos alabando. Los seguimos admirando. Seguimos hablando de sus hazañas, de la grandeza de sus vidas, su fe, su amor,
su obediencia al Señor. Vamos a continuar a ver qué sigue esto. Creo que ya. Vamos a entrar al versículo 17. Libro de Hebreos, capítulo 11. Hablemos de nuestros héroes. Estos que están aquí, reconocidos por Dios. Por la forma en que obedecieron a Dios, por la forma en que se enamoraron de Dios, hombres y mujeres como tú y como yo. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Oiga, ¿qué prueba le puso Dios a Abraham? ¿Qué prueba? En serio. Esa es una prueba. Déjame ponerlo así, vamos a decir. Una prueba que solo Abraham solo él podía haberlo hecho, vamos a decirlo así. Quizás algunos más, pero déjenme precisarlo de esa forma. ¿Qué prueba Dios le puso a Abraham? Que ofreciera a Isaac, su hijo, en holocausto. ¿No? Uno no puede creer esa prueba, ¿verdad? No puede creer que Dios lo haya pedido, pero tampoco puedes creer que Abraham la haya aceptado. Uy, sí, en realidad pensar así en un amor tan grande por Dios, en una obediencia tan grande por Dios, que va más allá de un hijo. Primero Dios, después mis hijos. Primero Dios, después mis padres. Primero Dios, después mi esposa. Primero Dios. Qué prueba, ¿eh? Qué obediencia, qué fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ahora, atención. Dios lo hizo para probarlo. Dios lo hizo para probar a Abraham. ¿Qué tanto lo amaba? ¿Qué tanto lo iba a obedecer? Lo que te quiero decir es que Dios te prueba muchas veces. Y a veces cosas que estás viviendo son pruebas de parte de Dios. Para probar tu corazón. Cuando fue probado, ofreció a Isaac.
y el que había recibido las promesas, o sea, Abraham había recibido las promesas. Dice, ofrecía a su unigénito. Ay, no, es que esto no hay forma de dimensionarlo en realidad. No. A ver, voy a tener cuidado con el comentario que voy a hacer. Yo no sé si Abraham estaba tonto como para ofrecer a su hijo. Yo no sé si Abraham no entendía como para ofrecer a su hijo. Porque fíjate lo que le está pidiendo. A ver, Abraham había tenido un diálogo con Dios acerca de un hijo. Y Dios le había contestado a Abraham y le había dicho, no te heredará sino un hijo tuyo. Abraham era un hombre ya muy viejo, su esposa también. No había ya ninguna posibilidad de tener hijos. Y el Dios del cielo le habla y le dice que le va a dar un hijo. Y que va a ser padre de muchas generaciones. Sal, mira las estrellas, cuéntalas, ¿las puedes contar? Bueno, así será tu descendencia, le dice Dios a Abraham. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Y era lógico entender que si ya tenía ahora sí a Isaac, la promesa se iba a cumplir a través de Isaac. El ser padre de muchos hijos. Tener una gran descendencia. O sea, Abraham, el único hijo que tiene es Isaac. Y era entendible que lo que Dios le había prometido se iba a cumplir a través de Isaac. Ya se había cumplido la primera parte, que iba a tener un hijo. Ahora la segunda parte era que iba a tener muchos hijos, una gran descendencia. Digo, no hay otra forma de entenderlo nosotros, de que para que esa promesa de Dios se cumpla, tiene que ser a través de mi hijo. Por lo tanto, tengo que cuidar mucho a mi hijo. Y Dios le dice, ofrece el sacrificio. No, ahí sí ya no me alcanza. Para que Abraham haya ofrecido en sacrificio a su hijo y tomó el cuchillo. No, ahí sí no. No hay forma de entender ese momento. No hay forma de entender a Abraham. ¿Por qué? ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Hasta dónde llegó? Creo que es el máximo nivel de fe. Porque aquí dice que lo hizo por fe. Que lo hizo por fe. Una fe puesta en su Dios. Y no creo que haya
un nivel más alto de fe que este. O sea, tomo el cuchillo, voy a matar a mi hijo Isaac. ¿Cómo se va a cumplir la promesa que me hizo Dios? ¿Cómo va a ser? No dijo, Señor, pero tú me dijiste que me ibas a dar este hijo y que iba a tener mucha descendencia. Señor, no, Abraham no argumentó nada, no preguntó nada. Una fe ciega absolutamente, totalmente en Dios. Y el que había recibido las promesas, Abraham, ofrecía su unigénito, su único hijo. Habiéndosele dicho, aquí está, lo que yo estaba comentando, en Isaac te será llamada descendencia, o sea, a través de Isaac vas a tener muchos hijos. Y ahora Dios le dice, ofrécelo, mátalo. No, yo no. O sea, yo no lo entiendo. Y no alcanzo. O sea, no es que yo quisiera entenderlo. Muchas cosas de Dios no las entendemos. Esta es una de ellas. Cuando yo digo no lo entiendo, es que no me alcanza para ver esa dimensión de fe por Dios que tuvo Abraham. Pensando, aquí ahora ya nos dice como que algo pensó Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Bueno, ya aquí nos da un pensamiento, nos da a entender que Abraham llegó a pensar que si mato a mi hijo, pues Dios lo puede resucitar otra vez. Porque dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Tanto a Abraham, que ya estaba como muerto, y al hijo, que ya estaba sentenciado a muerte. Dice, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahora, esto de sentido figurado, por favor, que nos quede bien claro, que se nos grabe para siempre muchas cosas que están en la Biblia, que son reales, que ocurrieron así tal y como están, tienen también una enseñanza en sentido figurado. O sea, representan algo. Y en este caso, ¿verdad? Pues todo esto representa también el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho aquí en sentido figurado. Hay mucho aquí para ver la obra de Dios, la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo. Te diré algo. Tú recuerdas el pasaje cuando Abraham va a sacrificar a hijo y toma el cuchillo, ¿verdad? Y entonces el ángel le detiene y entonces por ahí estaba un cordero. Entonces, en lugar de matar al hijo, mata al cordero. ¿No te suena eso al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? O sea, mira, más fácil. Dios te iba a matar a ti por tu pecado. Dios
te iba a matar a ti por tu pecado, a mí por mi pecado. Pero para no hacerlo, mandó un cordero, y lo sacrificó a él para derramar la sangre en lugar tuyo, en lugar mío. Bueno, así hay aquí, en sentido figurado, hay muchas enseñanzas en todos estos pasajes. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Esto de bendecir a nuestros hijos es muy importante. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. ¿Respecto a qué? A cosas venideras. O sea, un padre, ponga mucha atención por favor, porque hay mucho de torcido en los tiempos presentes acerca de cómo fluye la bendición, de cómo fluye la profecía y más. Por la mezcolanza que se hace de los géneros, de los sexos. El que bendice es el Padre. El que conoce los tiempos del Hijo, dice la Biblia, es el Padre. El que entrega a la hija para casarse es el Padre. Yo espero que usted no sea una mujer feminista con el engaño terrible, la trampa tan asquerosa que Satanás le ha puesto a la humanidad, sobre todo a las mujeres, desviándolas totalmente del propósito eterno, perfecto, hermosísimo de Dios, del plan de Dios para la mujer, poniéndola a aborrecer el señorío del varón sobre ella, un señorío que en sentido figurado es Cristo y la Iglesia. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Lo que vendría años después. El padre de familia es como un profeta para sus hijos. Muchas de las cosas que un padre tomado por Dios y hablando, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, muchas de las cosas que un padre hable sobre sus hijos tendrán cumplimiento. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Qué hermoso. Abraham, ¿qué nivel de fe tenía? Lo vimos ahorita. Pues eso impactó a su hijo, Isaac, que luego dice aquí, ¿verdad? Por la fe, Isaac, ¿verdad? Bendijo a Jacob y a Esaú.
O sea, en otras palabras, la fe de Abraham impactó a su hijo Isaac y marcó la vida de su hijo. Pues ahora vemos que el hijo Isaac bendice a Jacob y a Esaú. Y luego una tercera generación más vemos que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Lo que quiero que veas es el hermoso testimonio de fe de Abraham que impactó a su hijo. O sea, Abraham, vamos a decirlo así, sembró la fe en su hijo Isaac. Y luego Isaac vivió en fe y marcó la vida de su hijo Jacob. Lo que me maravilla es cómo de generación en generación se va perpetuando la fe en Dios. Tú eres responsable de eso también. Sí. Nosotros tenemos que ser como Abraham, como Isaac, como Jacob. Hombres de fe, que impactemos a nuestros hijos, que les señalemos cuál es el camino, dónde está la verdad, dónde está la vida, que seamos un ejemplo de oración, un ejemplo de vida, de justicia, de santidad, que caminemos todos los días en santidad, en justicia, que tus hijos te vean y que luego ellos tomen esa fe, vivan con esa fe y ahora ellos inspiren a sus hijos. Y así, de generación en generación, vayamos cumpliendo un propósito eterno, caminando con Dios. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Y el siguiente versículo dice, por la fe José al morir, ¡oh, qué tremendo! Ahora es Isaac quien impacta a Jacob. Luego Jacob impacta a José. Luego José impacta a la siguiente generación. Hermosa la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Verdades maravillosas. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Este es un pasaje muy bello, como Jacob adoró, al morir adoró. Y si tú vas al pasaje, vas a ver que esa adoración fue postrarse. Ese y cientos de pasajes más te confirman que tú no puedes adorar a Dios aplaudiendo, danzando. Tú no puedes adorar a Dios cantando, diciéndole cosas bellas. No, alabándolo, no. Tú no puedes adorar a Dios sentado, no puedes adorar a Dios predicando, tú no puedes adorar a Dios sirviendo. No, eso es otra cosa. Y cada una de esas cosas tiene su valor delante de Dios. Pero adorar es postrarse. Adorar es postrarse. Eso es adorar. Yo no sé si este es el video número
50 donde digo que pronto voy a subir el video donde hablo exclusivamente de adorar. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Cada uno, con su testimonio de vida, cada uno en su propósito de Dios, cada uno con una enseñanza para todos nosotros. Hombres y mujeres de fe, de hombres y mujeres de carne y hueso. No como los héroes mitológicos, no como los héroes de la ficción. No. Hombres y mujeres que son héroes reales. Reales. Por la fe, Moisés. Otro gran personaje. Héroe para muchos. Es más, Moisés es un héroe para los cristianos. Moisés es un héroe para el pueblo de Dios Israel. Moisés es un héroe para los hijos de Dios. Y también Moisés es un héroe para el mundo secular. En la humanidad se le tiene a Moisés como un gran héroe. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aquí hay una enseñanza fantástica. Faraón representa a Satanás. Esto pasó en Egipto. Egipto representa el mundo. Por la fe. Bueno, me brinqué un versículo, pero bueno, ya estoy en este, ni modo. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, Moisés no quiso ser hijo del mundo. Cuando ya entendió que él pertenecía al pueblo de Dios, renunció a todo. Era un grande. Era un grande. Es más, te lo voy a poner así. Yo estoy seguro que si no renuncia, habría sido el siguiente faraón. Y renunció a todo eso. Me regreso al versículo anterior. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. La fe de sus padres. A Moisés lo escondieron por fe, creyendo que Dios lo salvaría. Cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Me encantaría tener alguna interpretación de por qué 3 meses. Porque cierto estoy que en esos 3 meses hay una enseñanza en sentido figurado. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Bueno, sabemos lo que pasó en ese tiempo, ¿verdad? En Egipto. Cómo pues iban a ser sacrificados los niños, ¿verdad? Todo niño varón tenía que ser sacrificado. Pero le vieron niño hermoso. Y sus padres no temieron el decreto del rey. Esto es fantástico, Es fantástico. Estás en Egipto, hay un faraón, hay un decreto de faraón,
que va en contra de los principios divinos, de los principios de Dios. Todos estaban obligados a cumplir aquel decreto, si no, pues te mataban. Pues los padres de Moisés no tuvieron miedo. Se jugaron la vida por su hijo. Cuidado, porque estamos en el mundo, y en el mundo, que es el Egipto, el faraón del mundo, que es Satanás, ha levantado muchos decretos en contra de los principios de Dios. Muchos decretos. Te pudiera decir 100 decretos contrarios. A las ordenanzas de Dios, a lo que Dios nos enseña en su palabra. Sí, en el mundo sí, hay, así rápido, 100 decretos contrarios a la Biblia. Algunos son para muerte, otros no. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los valientes lo arrebatan. O sea, en otras palabras, hay hijos de Dios que tienen miedo. Hay pastores que no quieren predicar la verdad. Tienen miedo. Están torciendo el evangelio. De 1000 maneras lo están torciendo. Porque tienen miedo a Faraón. Hay esposos que no se atreven a ejercer el señorío de Cristo ante su esposa, ante sus hijos, porque tienen miedo de las leyes actuales que defienden a los hijos y les dan derechos estúpidos, muy tontos, o a las mujeres esposas, muchos derechos contrarios a la palabra del Señor. Y así hay en todos los órdenes de la vida humana en este tiempo, porque nos han alcanzado los fines de los tiempos. Y hay muchas cosas contrarias en la sociedad, contrarias. Que están ahí, que el diablo ya las puso ahí. Y que Dios espera que tú y yo seamos como Noé, que enfrentó a toda la humanidad. Que seamos como Lot, que también enfrentó todo un pueblo. Que seamos como los padres de Moisés, que no temieron, no tuvieron miedo. Que seamos como los apóstoles, que no tuvieron miedo. Y en su generación, en su tiempo, había cosas establecidas contrarias a la ley de Dios, y ellos no tuvieron miedo de obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Hay muchas cosas, pero yo fui profesor de escuela primaria, y había un decreto que pues había que poner altares de muertos, y todos los maestros tenían que participar y todos los alumnos tenían que participar. Y yo enfrenté a Faraón y no tuve miedo
Y nunca participé de los altares de muertos. Y ahora pues, le piden a los niños que tienen que llevar ofrendas para los muertos. Ya como obligatorio en las escuelas. Y así te puedo poner muchos ejemplos, pero muchos ejemplos. En realidad muchos. Pero Dios está buscando en este tiempo hombres y mujeres con la convicción, con la conciencia llena de fe. Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. La convicción, fe es convicción. Estamos en un mundo perverso. Estamos en un mundo que ha destrozado el verdadero amor, que ha destrozado a las familias, al matrimonio, que sigue destrozando muchas cosas. Y Dios espera que nosotros, en este tiempo, testifiquemos de las leyes de Dios, de las ordenanzas de Dios. Y que no tengamos temor, así como lo hicieron los padres de Moisés, que dice, y no temieron el decreto del rey. Somos de Dios, somos de Cristo, no somos del mundo. Y no estamos aquí para obedecer al mundo. Estamos aquí para glorificar a Dios, para vivir para Dios, para dar testimonio de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Que así sea en tu vida. Y que tu vida llegue a ser un ejemplo de fe, como estas personas, de carne y hueso, que en su tiempo, en su generación, caminaron con Dios, pusieron su fe en el Señor, vivieron para Dios y son héroes y heroínas de fe.